desde Manila, la capital de las Filipinas. Pues nada, me he venido a lo que es la zona, creo que la zona sería la más turística de la ciudad, que es lo que se llama Intramuros. Y bueno, acabo de llegar desde el hotel que tengo en Downtown, o como sea eso, que es la parte que dice que es la más limpia de la ciudad. Y madre mía, ya dicen que el tráfico es horrible y no les falta razón, ¿eh? Para echar nada, 5 kilómetros me he tirado casi una hora. Pero bueno, ya he llegado aquí a la zona esta de Intramuros y fijaros qué bonito que es. Parece que es todo peatonal, no han dejado entrar al taxi y están estos edificios de estilo colonial. Un poquito de historia de estos, que todo esto parece que es reconstruido porque durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo esto quedó bastante planito y apenas quedaron un par de cosas como la catedral que voy ahora y todo eso. Pero bueno, recordemos que esto son las Filipinas. No, gracias. Thank you, you too. Recordemos que esto se llama las Filipinas por Felipe II. Así que esto era una colonia española. De hecho lo fue durante, ¿cuánto? 300 años o más. Hasta que los americanos, pues a lo suyo, lo tomaron, supongo que por intereses geoestratégicos en la región, durante, no sé, unos 30 años, una cosa así, no recuerdo los números exactos, pero sí que la gente suele decir 300 años en el convento y 30 años en el burdel, ¿no? O algo pues. Sí que se ven cosas todavía de España, sobre todo en los nombres de las calles, en los nombres de los institutos y cosas por el estilo. Se nota que todavía les queda algo. Ellos no hablan español, ¿vale? Ellos hablan el tagalo, como se llame. Pero una cosa muy divertida o curiosa es que está lleno de palabras españolas. O sea, tú estabas escuchando la radio en el taxista y se escuchaba siempre, pero, persona, lunes. Y yo, wow, qué curioso, ¿no? Estás hablando la lengua que no entiendes una palabra y escuchas lunes, lunes. Aquí está la iglesia de San Agustín, construida en el siglo XVI y por lo que pone el interior es barroco. Es auténticamente espectacular cuando te paras a pensar que esto lo construimos nosotros, los españoles. Bueno, me dicen que está cerrado, pero luego me intentaré pasar. Y me voy a meter ahora por una especie de mercadillo que tienen por aquí, que ojo, que antes lo digo, y fijaros que se llama mercadillo, o sea, mercadillo nada menos, ¿eh? Se utiliza la misma palabra que nosotros. Y nada, voy a meter por aquí que parece que venden zumitos y comida y pitos y flautas. Es todo bastante pintoresco, ¿no? Con las casas aquí de estilo colonial o como le llamen a esto. Pero lo que estoy viendo es que esta zona de Intramuros es enorme. Parece que estoy en el memorial de la Segunda Guerra Mundial. Parece que por aquí se hace bastante referencia a la batalla de Manila, que debió de ser al final de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, he leído ahí un par de carteles y tal, y se habla de 100.000 civiles muertos en la batalla de Manila esta, que bueno, pues, los americanos contra los japoneses, ¿no? Pero bueno, parece que dejaron la ciudad diezmada con artillería y cosas por el estilo, y bueno, por eso apenas queda herencia colonial en Manila, sino que está esto que básicamente reconstruido. Pero wow, si te vas a pensar, brutal. O sea, todo, siempre asociamos la guerra con la Segunda Guerra Mundial, con Europa y tal, que es donde se han hecho las películas que vemos y todo eso. Pero claro, era guerra mundial, se desarrollaba por todo el mundo, y en Asia Pacífico se hicieron auténticas salvajadas que se tienen olvidadas. Y aquí está
La Catedral de Manila, construida en 1571. Dale una vuelta a eso. ¿Qué estaban haciendo los otros imperios en ese año? Increíble. O sea, la he visto de lado antes y es enorme. Y pensar la de años que tiene. En fin, voy a ver si puedo entrar, que supongo que debe tener allí como un centro de visitantes, pero es muy bonito la plaza que tiene delante y todo lo que hay alrededor hasta que llegas. La verdad es que está muy cuidado, está muy bonito, ¿no? Y en fin, parece que hay un monumento al rey Carlos IV. Ahí está, en gratitud al don beneficio de la vacuna los habitantes de las Filipinas. Es verdad, no me acordaba de esto. Esto fue una de las primeras veces que se testearon las vacunas, lo hicimos nosotros los españoles. Pero bueno, de eso no hacen películas, ¿eh? De cualquier tontería que hacen los americanos o los ingleses, sí, pero de esto no, ¿eh? Y fue una auténtica locura lo que llegaron a hacer para vacunar contra la smallpox, la rubeola, ¿eh? Que llevaban diferentes personas, se iban contagiando entre ellos en el barco. Bueno, cómo transportaron la vacuna, claro, la tenías que traer en barco, no estamos hablando de 1700, 1700. En fin, una historia totalmente fascinante, una enfermera en el barco y no sé qué, creo que es muy chulo todo lo que pasó. Y bueno, ahí está, una estatua a un rey español en las Filipinas. Estoy en la impresionante catedral de Manila. Es muy bonita, sobre todo pensar dónde estoy. O sea, pues pensar, bueno, pues una iglesia, una basílica bastante espectacular y tal, pero estoy en el sudeste asiático, estoy en las Filipinas. Ya de aquí más hacia el este solo queda el Pacífico, o sea, es el final del mundo, y que aquí en las Filipinas estuviéramos nosotros los españoles como una parte más del imperio, como podía hacer Toledo, como podía hacer Extremadura, como podía hacer Perú. Y esto no era nada más que una parte más de aquel imperio donde nunca se ponía el sol. A día de hoy, las Filipinas es un país muy religioso, es un país muy católico. Y de hecho, mientras venía hacia aquí, en el aeropuerto se me acercó un chico que también venía para Manila. Él había estado trabajando en la India como médico y ahora volvía a casa. Y nada, estuvimos hablando un poquito de dónde era, de la vida y todo eso. Y un momento en que me preguntó, ¿eres católico? Y yo le dije, sí, por supuesto soy católico. Y me chocó que me lo preguntara, ¿no? Que me preguntara directamente sobre mi religión. En fin, es interesante la presencia que tiene el catolicismo. Pues lo dicho, que en una zona del mundo donde por lógica o territorio deberían de ser, no sé, algo budistas o tal vez hinduistas, pues son católicos. Pero bueno, cosas más raras se han visto. Indonesia creo que es el país musulmán más grande del mundo. Ya me dirás que tiene que ver eso con una religión nacida en Adán. Buenas. Bueno, pues estoy entrando en Puerto Santiago, que parece ser como la fortaleza que está en la parte de arriba del río. Una de las cosas más icónicas para ver. Y bueno, acabo de entrar y está muy chulo, porque nada más entrar te encuentras toda esta zona, no sé si se puede ver aquí, de pequeños cafés, ¿vale? Para que sea tu visita más agradable. Y parece que esto tiene bastantes cositas para visitar. Ahora voy a ver lo que es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Hostia, Guadalupe. Esta era la Virgen de mi abuela, que es extremeña. Y nada, vamos a ver la Virgen de Guadalupe, pensando en mi querida abuela. Pues nada, vamos a ver por aquí, que parece que hay como, no sé, esto parece un poquito de caos. Miren como hay unos edificios semidestruidos. Ahora parece que voy a entrar por una especie de túnel, baluartillo de San Francisco. Aquí, obviamente todo español, no nos olvidemos, colonia española por 500 años.
Y bueno, me estoy metiendo por un túnel por aquí y a ver a dónde llego. Y bueno, queda un poquito de la temperatura, pues hace un calor, no del infierno, pero sí bastante desagradable, no voy a engañar. Yo creo que debe de haber unos 30 graditos, 29 grados, 30, y mucha humedad, entonces se hace muy pesado. Ahora parece que hay una pequeña neblina en el cielo, con lo cual ya no pica el sol tanto, pero cuando sale el sol, de verdad que pica, ¿eh? Pues ahí está el escudo de España, hasta con las columnas de Hércules, ¿no? Las de Plus Ultra y todo eso. Y nada, dentro ya la parte final del fuerte este, donde parece que hay un fortín, unas mazmorras y no sé qué historias, la plaza de armas, donde es la parte más fortificada de este fuerte. Y bueno, pasearse por aquí, la verdad es que, wow, te da que pensar, o sea, nosotros, nuestro imperio español, al contrario que el de otros, the other people, nosotros no construíamos un puerto con 4 barcos y ya está. Nosotros lo que hacíamos era expandir el imperio. Entonces, bueno, te paras a pensar y pasearse por aquí en el siglo XVI, XVII, pues no debía ser muy diferente de pasearse por Extremadura, o pasearse por Gerona, o pasearse por Málaga, o pasearse por Lima. Es realmente fascinante, ¿no? Que toda la gente pues tenía la misma estructura de gobierno, el mismo tipo de derechos, lo mismo, o sea, no había diferencia entre lo que era las Filipinas y lo que era Venezuela, y lo que hoy es Venezuela. Entonces era fascinante porque claro, esto es el final del mundo, o sea, ya si vas un poquito más para el este, empieza el Pacífico y ya te encuentras a América, ¿no? Entonces eso de que el imperio, donde nunca se ponía el sol, pues wow, si te paras a pensar en la escala de esto, es increíble, en una época donde básicamente no habían, las comunicaciones que habían era poco menos que barcos. De momento se ve bonito, se ve tranquilo, no se ve... Bueno, yo nunca había relacionado Manila con que hubiera crimen y cosas de estas, pero se ve bastante tranquilo. O sea, muchas veces cuando te paseas por la zona colonial, que sería el equivalente en Santo Domingo, República Dominicana, hostia, cuidadito, ¿eh? Ahí sí que ves presencia policial. No, thank you. No. Say hi. There we go. Entonces, cuando vas por Santo Domingo, ese tipo de países allí en el Caribe, la zona colonial y todo eso, Puerto Rico, sí que tú ves que cuidadito, porque hay mucha seguridad, hay mucho guardia y todo eso, pero por aquí la verdad es que no, se ve bastante tranquilo. Lo que sería el equivalente de un guardia sería este señor con la bicicleta que está aquí. ¡Hello! Que no va ni armado ni nada y creo que tiene menos ganas de dar pedales que otra cosa. Hay un restaurante aquí, se llama Barbarás o como sea, y ponen música, supongo que es música folclórica de las Filipinas, y no sé si se puede escuchar. Me voy a callar un momento. Esto es una pedazo de jota, es una jota, ojito.
Y antes ya me ha pasado, estaba en otra tienda y empiezo a escuchar una jota aragonesa. Y digo, ¿pero qué ponéis jota? Y me dice, no, es que esto es música típica de las Filipinas. Y me ha hecho muchísima gracia, porque claro, el folclore que adoptaron aquí, pues tenía una influencia española, porque esto era España. Entonces, bueno, me ha hecho gracia. Y también había una parte que había otro tipo de música muy parecida al flamenco, pero sobre todo jotas, con lo cual te da mucho que pensar, ¿no? En el sentido de que supongo que la gente que iría a lo que es Sudamérica eran sobre todo extremeños de esa parte de España, pero los que vinieron aquí lo mismo eran más de la corona aragonesa, eran más maños y este tipo de parte de España, ¿no? En fin, resulta interesante, ¿no? Como entre las diferentes zonas de España, al igual que pasó con la inmigración en los años 60, ¿no? Que unos iban para Barcelona, otros para el País Vasco, pues en el siglo XVI debió de pasar algo similar. Dependiendo de la zona de España que eras, pues te ibas a poblar, una parte de España o otra parte de España. Te ibas a América o te ibas a las Filipinas, y aquí dejaban su impronta. Así que bueno, lo que acabo de descubrir, en las Filipinas éramos pañicos. En fin. Bueno, estoy llegando ya al frente marítimo. Y bueno, realmente se ve que las Filipinas pues no es un país precisamente boyante, ¿eh? O sea, ahí el camino hacia aquí pues falta infraestructura, hay mucha suciedad, mucho vagabundo, perros abandonados, hay muchos niños solos que te piden dinero. En fin, no es un espectáculo bonito de ver. Obviamente no estoy hablando de que esto es la India, ¿vale? No es así, pero sin embargo sí que hay partes de bastante pobreza, ¿eh? Realmente te choca un poco si no estás acostumbrado a este tipo de país. Bueno, creo que no he llegado donde quería, he llegado a una parte bastante fea, que hay los señores aquí pescando, pero bueno, por lo menos he llegado a lo que sería el frente marítimo, y supongo que quiero llegar por allá, que es donde hay más bares y tal, pero esta es la parte un poquito más cutrilla. Y bueno, fijaros la cantidad de barcos que hay por allí, de mercancías, y cómo se abre la bahía de Manila, ¿no? Es bastante impresionante. Me esperaba que sería más bonito esto. Creo que podría encontrar una parte que se pudiera caminar, por lo que he visto en las fotos. Voy a volver y voy a ir para allá. Pero sí, en cuanto te alejas un poquito de lo que es la zona más turística, los contrastes realmente chocan, ¿eh? Aquí ves gente durmiendo por el suelo, mucha suciedad, allí coches abandonados, aquí los niños haciendo no sé qué historias con unas maderas, y justo aquí al lado pues tienes un estadio donde parece que están celebrando algo, y es como si pasaras de la pobreza de aquí con sus buenos coches y tal, a ver no sé qué espectáculo que estarán viendo. Es un sitio de contrastes, ¿eh? Bueno, después de caminar un poquito, porque he tenido que pasar por delante de la embajada de Estados Unidos, que es enorme, he llegado por fin a lo que parece ser la playa de Manila. Ahora me meteré en la playa, pero primero voy a subir a este paso a nivel, porque parece que desde arriba me quedaría una buena vista de lo que es. Pero guacho, qué ciudad más ruidosa, con los coches para arriba, para abajo, en fin. ¡Ojo! Que hay playa. Ahora giro la cámara y os la enseño. No, pues oye, no está mal. El agua no es precisamente como la de mi pueblo y en la Costa Brava, pero bueno, tienen su arenita y tal. Y nada, me voy a meter y voy a pasearme un poquito por la playa de Manila. Bueno, pues conseguí entrar, y hay una especie de controlito de seguridad, ¿eh? Y te hacen dejar el agua. Es como
como en los aeropuertos. No sé si vaya a tirar agua al mar y se deportan. No sé. En fin, a ver cómo es esto. Porque ojito la arena, que no es arena. Son como piedras. Es muy raro. No, yo pensé que era arena, pero no lo es, no sé cómo describirlo. Es como un camino de tierra. Y aquí hay una piedra grande que no sé qué es esto. ¿Qué es? Parece que esta playa es totalmente artificial. Se llama la playa de la Dolomita. Supongo que porque la han construido con este material. Habrán partido estas piedras y las habrán puesto en el suelo para dar el efecto de que es arena. No es arena, insisto, esto no es arena. Y da un efecto de que hay una playa, pero no lo es, no es una playa. En fin, dicen que, por lo que he leído ahí, que esto debía de estar lleno de mierda y que han limpiado pues este cachito para hacerlo parecer que está como, yo qué sé, que está en el Caribe. Pero vamos, que si miras para adelante, ahora lo voy a enseñar, la de barcos que hay por allí y no sé qué plataforma petrolera, no sé qué historia, y entre la de mierda que hay aquí al lado, pues yo no sé si me iba a meter en el agua, ya lo digo yo. Ojito el agua. Bueno, no me quiero meter mucho, que soy turista, ¿vale? Pero ojito el agua, la de mierda que tiene, Es que es marrón. Madre mía. Niño, no te metas. Madre mía, qué de mierda que tiene esto. Bueno, pues nada. Qué bonito, qué bonito. Venirse a Manila, venirse a la playa. Madre mía. En fin, un país que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer todavía en Manila. Pero bueno, fijaros qué tal. Da el pego, desde lejos da el pego. Una vez entra ya es otra cosa, pero desde lejos todavía da el pego. Wow, se ve impresionante. Aquí que hay una montaña, que no sé si era un volcán que tienen por aquí, pero se ve impresionante. Ahí arriba, ahí en medio como una isla artificial de arena. Es una locura lo que están haciendo por aquí. Y justo detrás de la playa, la carretera toda llena de coches y las candeleras que día. Es imposible relajarse en esta ciudad, Y bueno, ya con esta puesta de sol, yo creo que el día 1 en Manila, y a ver qué más exploraré el día de mañana. Bueno, nos vemos.